Gracias a mí. Bien, ahora que estamos grabando, presento de vuelta, estoy con Daniel Vicien, director de fondos de Balance, y vamos a hablar de inversiones, obviamente, con Daniel se habla de inversiones. Y bueno, decía, tenía mucha curiosidad, muchas dudas, muchas consultas que hacerle, porque nuestro país tiene periodos de tranquilidad muy cortos, pero en años de elecciones ya hemos aprendido de que las turbulencias se dan más seguidas y bueno, cuando hay turbulencia también aparecen oportunidades. Entonces, bueno, me parece un excelente momento para empezar un ciclo mensual de charlas con Daniel para escuchar sus recomendaciones y poder hacerle consultas. Yo voy a poder hacerle consultas acá hablándolas, tengo un par anotadas, ustedes que están escuchando en vivo, participando en vivo, van a poder hacerlo a través del chat. Y bueno, por supuesto, bueno, después habrá gente que verá esta charla en diferido, se podrá guardar las consultas para la siguiente que haremos en julio. Bueno, Daniel, te saludo nuevamente. Buen día, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Ya sé que estás, digamos, dando charlas ya desde temprano. Venís de una charla sobre fondos y ahora te conectaste para hablar con nosotros. ¿Querés empezar vos con tu presentación y después vamos Dale, a preguntas? yo voy a pasar, les cuento rapidito, voy a pasar rapidito por que hablemos un poco del contexto. Les voy a recordar qué tenemos que tener en cuenta, porque para mí hay que tener en estos momentos la cabeza fría para invertir. Y después vamos a lo que quiere Wenceslao, que es la carne, que es en qué hacemos hoy. Y después vamos a las preguntas. Entonces, el contexto local, no le voy a decir nada que no sepan. La inflación no solo está alta, sino que está creciendo. El problema es que la inflación está creciendo. El mes pasado fue 7,7%. En este mes ya que está cerrando con el tema de los aumentos que hubo, más el tema del dólar, las consultoras privadas ya lo están rondando al 8%. Y lo que sí es cierto es que cada vez es más alta la inflación, ¿no es cierto? Y el gobierno no termina de entender las causas de la inflación. Y el problema que tenemos es, yo voy a pasar rápido, es que fíjense a la izquierda, los puntitos son, el mes pasado hubo 7,68, pero la realidad es que la media del REM la daba 6,2, es decir, el REM se está quedando corto en todas las estimaciones de inflación porque la inflación está sorprendiendo a la alza. ¿Okay? El REM se va a conocer esta semana y el REM lo que dice también es la esperada a la derecha de inflación para el año. Y para el año están dando 113 para los próximos 12 meses y para el año que viene están dando 92 y seguramente se va a quedar corto en estos dos puntos. Entonces, primer punto, estamos en una economía inflacionaria en crecimiento hasta que ordenemos la macro. A todo esto se suma el tema de la cosecha. Ustedes saben que el problema que ha tenido este año la Argentina y la región con el tema de la cosecha, nosotros nos pegó fuerte. Uruguay, que es un país más agrícola que nosotros, parece que la inflación no le pegó. Pero bueno, es un tema de que no solo el tema de la seca, sino el tema de la baja de los precios hace que cada vez parece que los ingresos van a ser menores. Y el gran problema cuando lo miramos a la derecha es que, en el gráfico de la derecha, es que el año pasado fue año récord. Entonces nos estamos comparando con un año récord de exportaciones, cuando si miramos un poco el promedio de la década pasada, y no estamos tan mal. Estamos mal, pero no estamos tan mal. Es decir, es preocupante porque tenemos 25.000 millones menos que el año pasado, pero nos pone en otros momentos, ¿no es cierto? Es decir, el problema no son solamente los ingresos, sino son los gastos que estamos teniendo que nos ponen en esta situación. La liquidación de la soja, ustedes saben que viene lenta a la izquierda, viene peor que los programas anteriores. Ya esto está un poco atrasado, ya se liquidaron 1.500 millones en este programa, en el tercer programa, en el dólar agro. Pero si miramos a la derecha, ¿por qué se liquida menos? Primero porque los productores tienen menos, pero también el tema está que el precio en pizarra, cuando se largaron los programas anteriores, subió. Entonces, cuando el productor decía, voy a sacar tanto por tonelada con este dólar nuevo, y además le subí el precio, caramba,
le gustaba. Ahora el tema es que está bajando el precio. Entonces, por más que le pagues más, él hace las cuentas y dice, no me compensa la baja de precio, voy a seguir esperando. Entonces, estacionalmente espera, y por otro lado, el dólar se le disparó, y ustedes saben que los productores van con los que venden, terminan comprando dólar MEP o adelantando pagos de insumos, y entonces no sigue. Entonces, eso es lo que lo ha demorado. Estoy yendo para atrás, ¿no? Ahora sí. Y entonces tenemos, con esto la brecha, es decir, tenemos menos ingresos, tenemos un problema en la balanza comercial, tenemos un problema en el déficit fiscal, y esto produce que la gente corra al dólar y tenemos una brecha que es muy amplia, y el gobierno toma medidas continuamente diciendo que el problema no es que el peso se caiga, sino que el dólar suba. Y entonces tenemos una realidad que es, esa brecha aumenta. ¿Sí? Esperen, me estoy yendo para cualquier lado. Entonces, estamos en un acuerdo con el fondo, estamos en un programa con el fondo, ¿y cómo venimos? Y bueno, el resultado primario del primer trimestre, mal. ¿Sí? Y el stock de reservas, mal. ¿Sí? En este momento las reservas, probablemente las reservas líquidas, todas las constructoras las dan negativas. Entonces tenemos un problema de reservas. El gobierno está intentando conseguir reservas y no lo vemos. Y tiene por delante pagos durante todo el año de deuda. Entonces lo está financiando con pesos, ¿sí? Pero cada vez los pesos, fíjense a la izquierda, son más cortos, es decir, el mercado le demanda emisiones muy cortas. ¿Por qué emisiones muy cortas? Porque están muy cerca las PASO y están muy cerca, sobre todo, las elecciones. Y ya el porcentaje de indexado ya llega al 84%. Es decir, la gente no quiere tasa, el mercado no quiere tasa, sino que lo que está buscando es que esté indexado por dólar link, por dual o por ser. Es un tema de indexarme porque es una economía no solo dolarizada, sino indexada. Entonces, si hacemos un resumen, tenemos una inflación en ascenso sin control. ¿Sí? El gobierno, para controlarla, lo único que quiere hacer ahora es controlar el dólar de alguna manera. Ese control del dólar viene por inspecciones a todas salir continuamente, revisión de operaciones grandes, no se puede financiar, los que financiaban tomando caución e invirtiendo y comprando dólares ya no Sobre lo ese pueden hacer. punto, sobre ese punto, Daniel, te quería preguntar, porque esa es la medida más reciente, el apalancamiento con las cauciones para comprar dólar MEP, se prohibió. ¿Ustedes vieron algún efecto, digamos, sobre eso? Sí, hay menos operaciones, además que el susto que se pegó, hay muchas menos operaciones por esa y por el tema de que no se puede, las ALICs y los que somos cartera propia, porque yo donde trabajo no puedo comprar dólar, es decir, no puedo comprar dólares, es decir, yo como empleado, no sé si se entiende. Ajá. Entonces, no lo puedo comprar en balance, sí puedo ir a la competencia. Entonces, eso ha de alguna manera bajado la cantidad de operaciones que se hacen. Y por ahora, los primeros días siempre hay una baja de cantidad de operaciones. Vamos a ver cómo evoluciona. El gobierno lo está pisando. Todavía no tuvo que usar venta de bonos para pisarlo, pero la realidad es que está interviniendo. Este es un dólar intervenido. Así como tenemos los precios justos, cuidados o lo que sea, tenemos un dólar hoy, que el dólar libre, que era el dólar bolsa, está pisado y controlado por el gobierno. Es decir, este es un momento que el dólar está barato. ¿Sí? Hubo momentos incluso que ayer que el contado con liquidación, el dólar transferencia estaba por abajo, el dólar MEP, cosa realmente que no tiene ningún sentido, nunca lo estuvo, y eso le pega eso muestra evidentemente el mercado que está muy, muy cambiado y muy intervenido, ¿no? Entonces, tenemos el tema inflacionario que no va a ceder, es decir, ¿cómo podría ceder el tema inflacionario si ya los gremios están diciendo no podemos no aumentar los sueldos?
¿sí? Tenemos menos liquidación de exportaciones, eso hace que haya menos reservas. El gobierno, durante el mes pasado se perdieron 1.000 millones de depósitos privados en dólares que salieron del sistema. Hay más de 15.000 millones todavía en el sistema, pero está habiendo una salida de gente por rumores falsos muchas veces, que hacen que la gente se asuste y se lleva los dólares a la casa. El gobierno se está financiando con pesos, ¿sí? Ayer tuvimos al presidente que viajó a Brasil a ver si consigue de alguna manera algún crédito, y lo único que le están dando son muchas promesas, muchas palabras y pocas cosas concretas, y te voy a financiar exportaciones, y lo que necesita Argentina es plata fresca para reservas. Los anuncios de programas y préstamos de organismos internacionales que continuamente muestra el ministro son anuncios de aprobaciones y no de desembolsos. Los desembolsos vendrían en 6 meses, con lo cual tampoco es un refuerzo de reservas. Tenemos el tema del fondo, y por más que no se acuerde con el fondo, lo que se está haciendo, este acuerdo con el fondo es cambiemos este programa que había sacado el gobierno anterior, que era muy corto, por un programa largo, donde sea un préstamo de largo. Y eso implica que en cada vencimiento se paga ese vencimiento, pero se paga con un préstamo del más largo plazo. Entonces, el fondo no creo, opinión personal, que quiera que Argentina vaya a default, porque atrás de Argentina vendrían todos los otros deudores, sino que lo que va a hacer va a terminar de rolear todo ese préstamo anterior por préstamo más largo. Pasa de un préstamo que era 2 años a pasarlo a un préstamo a 10 años, y Argentina quedará endeudada con el fondo en un préstamo más largo, sin que haya desembolso para refuerzo de reservas, y que el fondo lo que exige no es que va a decir, no, no me cumpliste con las metas, no te cambio, porque no tiene ningún sentido para el fondo esto. Tampoco es que esté ayudando al gobierno, lo que está haciendo el fondo es de alguna manera asegurarse en el mediano plazo que alguna vez va a cobrar. Como cualquiera que presta plata, lo que quiere es que la contraparte pueda devolver la plata. Ustedes recuerden la publicidad de aquel banco, no sé si Gonzalo, ¿te acuerdas? Que el suegro le prestaba plata y le abría la heladera para ver en qué gastaba, para ver si le iba a poder devolver la plata. Bueno, esto es lo mismo. El fondo te abre la heladera, ¿qué quiere decir? Iba a mirar cuánto estás gastando y si tienes déficit fiscal y si vas a conseguir los dólares todos los meses para devolverme la plata. No es que son perversos ni nada. El suegro no era perverso, lo que quería es asegurar, yo te presté plata, quiero que no le estés malgastando, que me la devuelvas. Yo fondo te voy a decir, no hagas un plan platita habiendo elecciones, y fíjate, cuídame un poquito el gasto, que es lo que no está pasando, y por eso estamos teniendo un aumento del gasto en un año eleccionario. Eso te iba a decir, digamos, y acá en este caso, digamos, estamos viendo que si no cumple las metas tan en rajatabla, igual tampoco tiene mucho que hacer, ¿no? Y no puede hacer Sí. nada. Lamentablemente, el fondo es, ok, no cumpliste, qué mala suerte, mirá qué problema va a tener el próximo, ¿no? El próximo va a tener la caja vacía, la lata vacía o negativa, va a deber más plata y va a tener que bajar el gasto, pero bueno. Entonces, el gran tema es que el mercado le dice, ok, financiate en pesos, pero cada vez más caro y más corto. ¿Más caro por qué? Y porque los intereses ya están dando, creo que lo saben, 20% de la base monetaria por mes. Y a este nivel de intereses que se están pagando esta deuda en pesos, duplicamos la base monetaria, se duplica la deuda cada 3 meses y medio. Es decir, este aumento es una emisión de pesos a la larga, y esto implica, es un déficit cuasi fiscal que a esta velocidad es un interés compuesto grave, lo que está pasando. Y bueno, en algún momento es el miedo que tiene el mercado de qué va a pasar con la deuda en pesos. Por eso lo que pide de alguna manera es cada vez más corto, más corto, más corto. Y se puede pagar con pesos, con emisión, que irá a inflación, o de otra manera, ¿ok? O refinanciándolo con algún bono en dólares a más largo plazo. Entonces, estamos por ahí.
Y vamos al internacional, o sea, no es un escenario en los próximos meses que uno diga que bien estamos. En el contexto internacional lo diría, bueno, vamos al internacional. El año pasado, recuerden, ahí está la columna de 2022, el peor año en décadas para renta fija, para los bitcoins, 64% abajo, para la renta variable, fíjense lo que cayó la renta variable, nada cayó 33%, para los fondos de real estate, 29% en promedio, para los bonos que cayeron, es decir, hubo muy pocos años en que cayeron los bonos de las acciones, y que cayeron a más del 10%, es la única vez en la historia. Y los commodities, el oro cayó, el resto de los commodities, algunos subieron, sobre todo el petróleo y el gas, por la guerra, ¿sí? Y por la guerra subieron los commodities. Si no hubiéramos tenido guerra, seguramente esos commodities no hubieran subido, y los bonos, todos los bonos cayeron. Entonces, este año es como que el mercado se cansó de perder tanta plata y está invirtiendo. Fíjense que el primer trimestre, el primer Q fue bueno. El mes pasado, este es el cierre del mes de abril, el mes de abril no fue tan bueno, pero estamos en un año un poco mejor que el año pasado. ¿Qué están haciendo los grandes? Porque acá lo que se discute es esta suba que hubo en el primer trimestre. ¿Son los grandes? ¿Son los chicos? ¿Qué están haciendo? Y hay una revista que hace encuestas, que son los Big Money Poll. Esta revista lo que consulta son los grandes inversores y los grandes fondos qué visión tienen del mercado. Y fíjense que lo que ven es a la izquierda, 36% está neutral, 36% está bull y 28% está bear, o sea, bastante repartido, es como que el mercado no tiene una dirección única. Si está overvalue, dice el 47%, el 45% dice que está a buen precio, es decir, tampoco está muy, con un definido sentido. Todo está muy repartido. Y a la derecha es cuáles son los riesgos, la recesión 24%, el alza de tasa de interés. Probablemente Estados Unidos entre en recesión hacia el tercer trimestre. Hoy se conoce la suba de tasas, no sé si ya salió, seguramente la Fed estaba en 90% de suba de tasa, un 25 puntos básicos. El tercer punto de los corporate earnings, hasta ahora vienen bien, pero hay que tener en cuenta que es lo que está manejando la bolsa, manejando la suba, pero vamos a ver con recesión qué ocurre, que disminuye la economía, que es lo que está ocurriendo, que disminuye el crecimiento, y que haya problemas sistémicos financieros. Vimos una serie de caídas de bancos, todavía aparentemente no terminó, y que la inflación esté controlada, realmente no se puede decir que sea así. La inflación está bajando, pero recordemos que en el pasado la Fed bajó la tasa porque veía que bajaba la inflación, y eso causó que la inflación tuvo un revamping, y tuvieron que volver la tasa, y la Fed sabe que no va a hacer eso, sabe que la Fed no va a hacer eso nuevamente, con lo cual la suba de tasas va a ser más larga de lo que se esperaba. ¿Qué es mejor para los próximos meses? Y para los próximos meses, muy repartido entre acciones y bonos. Para los próximos años, obviamente, las acciones. ¿Sí? ¿Cuál es el sector? Está muy repartido y está mejor value que growth. ¿Sí? Y ven mejor el mercado de Estados Unidos que otros mercados. Perdón que vaya muy rápido. En lo que sea renta fija, los treasuries van primero. ¿Por qué? Porque el riesgo no paga la diferencia en tasas contra una contra otra. Y el mejor pie, abajo a la derecha, donde poner la plata, el efectivo hoy. Muchos le dicen dejarlo en money market, aunque no pague más de un 3%. Ponelo en corto plazo, treasury de corto plazo, pero no te están poniendo bonos más largos. Entonces, ¿qué pasó durante el mes de abril? Fíjense, empezando en 100 o en 1, los dos, ¿sí? El SPI en oscuro
y la tasa de 2 años en celeste más claro, fíjense que las variaciones que tuvo, es decir, no es un mes para cardíacos y la bolsa de Estados Unidos no está para cardíacos de ninguna manera y los bonos tampoco, es decir, es para invertir y no mirar mucho por el tema de todo lo que pasó durante el mes y lo que está pasando continuamente. Hay una tremenda volatilidad en Estados Unidos. Fíjense esto que es muy interesante. Se sigue mucho la estacionalidad. Ustedes recuerden que es sell in May and go away. Pero fíjense lo que pasó y lo que está pasando en el SPI, en el Standard & Poor's y en el QQQ, que es el Nasdaq, arriba y abajo. Y fíjense que el 2023, que está la línea punteada en celeste, digamos, contra los promedios de los últimos 20 años en Colorado o los últimos 5 en blanco, que los últimos 5 incluyen el tema COVID. Y fíjense verdaderamente, por eso el tema COVID lo tira para abajo en los últimos 5, así para marzo. Pero fíjense cómo está desenganchado este año respecto a los promedios. Y está desenganchado por las grandes. Es decir, ha habido un movimiento hacia los Microsoft, las Apple, que han crecido bastante, más del 20% en el año, y esto está absolutamente desenganchado del resto y mueve, al tener tanta participación dentro de estos índices, mueve estos índices totalmente desenganchados del promedio estacional. Es decir, es como que está adelantada y muy adelantada la bolsa de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Ahora fíjense, esa discusión entre bonos o acciones, y esto lo que mide es el riesgo de estar, el equity risk premium, es decir, el premio de estar en acciones respecto a bonos, que en general es un 5 contra un 11, debería estar un 6% arriba, y fíjense que hoy está muy abajo, está entre 2%, entonces ese exceso de rendimiento probablemente no pague a los grandes, a los big money pools, no pague el estar invertido en renta variable, y por eso en general los grandes se dice que están afuera de la inversión, están afuera de la renta variable y están esperando en renta fija que haya una caída dentro del mercado. ¿Sí? Fíjense que esa prima de riesgo está a niveles del 2008, previo a la crisis financiera. Es decir, hay un gran riesgo de estar invertido en acciones. Entonces, ¿cuál es el view de balance para el segundo trimestre? Convicción alta en renta fija, con oportunidades alargando duration, al sector medio, es decir, al sector de los 7 años, en cuanto sea siempre en investment grade o en treasuries, en renta variable Estados Unidos, en el medio, pero evaluando más growth que value, ¿sí? Y más Estados Unidos que otro. Yo emergentes no lo vería todavía, porque la tasa va a seguir subiendo y eso le pega a emergentes, y los commodities de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer un pequeño paréntesis, que no tenemos tanto tiempo, así que vamos a hacer un pequeño muy rápido. Es que tengo que tener en cuenta al invertir, porque ahora es, ok, yo ya vi dónde estoy parado, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo primero que tengo que hacer es, recordemos estas pequeñas datos. El mercado se mueve por expectativas que va a tener la gente y no por el suceso. Es decir, ¿qué expectativa tenemos de Estados Unidos? Y que la tasa va a seguir subiendo. ¿Qué expectativa tenemos de qué va a pasar en la Argentina? Y ese es el gran tema en la Argentina. Las expectativas son, cuando vinieron las expectativas de que iba a haber un cambio de sentido en cuanto a que iba a ser más market friendly el próximo gobierno, tuvimos esta suba de acciones en lo que va del año, que las acciones subieron como un 50%. Pero no fue un suceso, no cambió nada. Es decir, son las mismas empresas en el mismo momento, en la misma situación económica, con los mismos balances, y la gente tiene expectativas de lo que va a pasar. El escenario es absolutamente impredecible. Por no ser que creamos que en Argentina va a pasar algo, no sabemos qué va a pasar.
Y por último, creo que es más importante, sobre todo en Argentina, lo que tenemos que prever es lo que el gobierno va a hacer, no lo que me gustaría que haga. Mucha gente dice, no, este gobierno debería devaluar, este gobierno debería de hacer, este gobierno... Olvídate, en el carácter, como dirían en los bancos, de este gobierno, en esta situación, ¿ustedes creen que el gobierno va a devaluar? Yo creo que no. ¿Ustedes creen que va a reperfilar la deuda? Yo creo que no. Entonces tenemos que pensar que lo que el gobierno va a hacer es llegar en la mejor situación posible sin tocar ni tratar de ordenar la macro, que generaría un problema más inflacionario que el que tenemos. Y entonces tenemos que pensar dónde nos vamos a parar teniendo en cuenta esa situación. Luego que Bonceslao dice que sí, coincidimos, me alegro. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta al invertir? El horizonte. Es decir, yo voy a invertir de largo plazo y voy a invertir el 2030, o voy a invertir la plata del fin de semana, o lo que acabo de cobrar, o lo que estoy cobrando del sueldo de este mes. Es distinto, y son distintos plazos. Es decir, hay plata que invierto de corto, hay plata que invierto de largo. Punto. Eso es clarísimo. Y segundo, ¿cómo puedo dormir bien? ¿Duermo bien estando invertido y veo que baja todo 20%? Y bueno, sí, no, no, sí, es decir, tiene que estar invertido de manera tal que pueda dormir. Y recordemos la máxima de Benjamin Graham, que si quieren después yo le paso la presentación a Wenceslao y se las pasa, que es siempre pensar en largo plazo. Estoy pensando en el mercado americano, ¿sí? Él era el creador del value investing. Recuerden que Benjamin Graham fue el mentor y el que le enseñó tanto a Icahn como al señor que ustedes conocen, Warren Buffett, que los hijos de Buffett y de Icahn, uno se llama Benjamin y el otro Graham, de nombre. O sea, para que tengan idea de la importancia que tuvieron para estas personas este señor. Invertir contra especular, él habla de invertir, no de especular. Buscar rendimientos estables y seguros, es decir, conocer la empresa en la que yo invierto, no invertir porque me tiraron un dato de un CDR que no tengo la menor idea que está haciendo. ¿Sí? Aplicar un margen de seguridad, ¿sí? Diversificar siempre hay que diversificar. No prestes atención a la volatilidad de corto si vos estás invirtiendo de largo. Hoy bajó, no me importa. ¿Sí? Yo estoy invertido de largo. Invertir periódicamente. Si yo entro en Estados Unidos en la bolsa o en CDRs, invertir regularmente todos los meses y meterte en fondo de inversión o ETF si podés. Y en cuanto a psicología, ustedes tienen una empresa en la provincia que tiene una publicidad que dice: tomate 5 minutos, tomate un té. Bueno, tomate 5 minutos y antes de tirar la plata, porque alguien te tiró un dato en el taxi y te dijo comprar acciones de XXW, pensá si vale la pena y no inviertas con miedo y salgas corriendo cuando pasó algo, ni inviertas porque te tiran cualquier cosa, sino pensá, tomá las decisiones racionalmente, evalúa alternativas y pensá dónde vas a poner tu plata, que es el resultado de lo que pudiste sacar de la FIP. Así que es importante. Entonces, ¿en qué invierto? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, ok, vamos a ponernos tranquilos, nos vamos a tomar el té y vamos a decir, en la liquidez, ¿qué voy a hacer? Y lo tengo que poner en money market. Ese número ya está mal, ¿sí? Subió la tasa de plazo fijo. Hoy el money market tiene una tira arriba del 100%, el de balance. ¿Por qué les pongo el de balance? Porque es el único que sigo. Entonces, es un fondo que te sirve, cualquier money market, para estar invertido siempre. Es decir, ¿cuánta plata tengo que tener en caja de ahorro los fines de semana? 0. ¿Por qué? Porque hoy los money market, al menos este y muchos de los bancos, te permiten a partir de la tarde del lunes, del viernes, hasta el lunes a la mañana, retirarla cuando quieras. Entonces, eso de que yo voy a dejar plata en la caja de ahorro por si la necesito el fin de semana, olvídate. Deja 0. Cuando la necesitas, la vas sacando. ¿Cómo te pasa con la de Mercado Pago? Es decir, no hace falta ya que vos dejes la plata ociosa. La plata tiene que estar trabajando. La caja de ahorro no ahorra. La caja de ahorro a 0%. Cuando vos tenés tires de a 100% money market, olvídate, tenés inflación de más de 100, no regales la plata. Cuando tenés en corto plazo, tenés más de un mes. Es decir, eso es para menos de un mes. Más de un mes, o si querés un poco menos de un mes también, tenés los temas 1. Los temas 1 te están dando más que un plazo fijo.
Y hoy, con la volatilidad que hay y los sustos que te pegas, si vos ponés la plata en plazo fijo, estás absolutamente loco, porque no la podés sacar por 30 días. ¿Sí? ¿Y estos qué son? Y son fondos que están manejados por un portfolio manager con una carterita de letras y de bonos, y eso te permite tener una liquidez 24 horas. ¿Sí? Tenés fondos con ajuste SER. Nosotros tenemos uno que tiene, que estuvo muy bien, que está rindiéndote inflación más 4. En general hay otros quizás mejores, peores. El que ajusta por dólar está 33% arriba en el año, está por arriba de la inflación. El de SER está como el SER, apenita por arriba del SER. Está mejor el de, si querés, el dólar link. Y son los fondos que yo estaría esperando que la devaluación que haga el gobierno, porque la única forma que tiene de conseguir divisas es lograr que todos exporten y que no se le vayan las divisas por las importaciones. Y para eso tenés que subir el oficial. Si vos le vas a seguir dando la plata al importador para que importe cualquier cosa, porque hoy si sos importador, te conviene importar lo que quieras porque lo importás a 50% de precio. Eso es absolutamente una locura. Es decir, eso es lo que tienen que cortar. No es que le tenés que dar más dólares al exportador, tenés que cerrar la importación a precios ridículos. Y eso es subir el A3500. ¿Cómo? Y acelerando el crawling back. Y más ni menos acelerando un poco el crawling back. El nuestro, el de Balance, estuvo primero en los últimos 30, 90 y el año pasado, en cuanto a rendimiento, tanto el SER como el fondo renta fija, en el caso de Balance, se adelantó hace unos meses el tema de las PASO y puso el máximo posible en bonos en dólares. Entonces, la ley le permite tener un 25% de bonos en dólares, y entonces los puso en bonos en dólares. ¿Por qué? Para estar un poco dolarizado. Ese lo permitió tener muy buena rentabilidad durante el mes pasado y los últimos 2 meses. Entonces, son carteras administradas que están en parte ya dolarizadas. Hay otros fondos que se pueden hablar, u otra forma. ¿Por qué les estoy hablando de fondos? Por la liquidez. ¿Por qué por la liquidez? Porque yo con el fondo salgo y no necesito contraparte. Yo me compro un CDR no líquido o me compro un bono no líquido y si lo necesito en el mediano o corto plazo y voy a sufrirlo en el precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro tema hay? Y el argentino quiere dólares. Tenemos la economía bimonetaria hasta que venga Milei. Y entonces la realidad es que estos dólares que tiene, ¿qué puede hacer? O compra ON hard dólar, ley extranjera, siempre, siempre, que generen dólares, siempre. ¿Cuáles son las oil and gas? ¿Sí? Especialmente. Puedo entrar en pesos, puedo entrar en dólares, pero compro algo que es ley extranjera. ¿Por qué ley extranjera? Porque si llega a haber algún evento de crédito de Argentina, lo va a tener que pagar la empresa porque el juicio se lo van a hacer en Nueva York. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué que genere dólares? Porque cuando el gobierno cierra la venta de dólares oficiales a las empresas para pagar las rentas, la empresa que yo le compré un ON tiene que poder pagarme los dólares y para poder pagármelos tiene que haberlos generado. Entonces, es una ecuación simple, lógica. Yo quiero poner mis dólares en algún lado, no los quiero dejar en el banco porque tengo miedo, no me los quiero llevar a la casa porque hay seguridad, no los quiero dejar en el banco. Y cómprate un ON. Si vas a estar pensando en más de un año o 2 años, cómprate un ON y sentate a esperar. ¿Pagan poco? Y qué sé yo, un Pampa paga 5, tenés un YPF que pagan algunas más de 10%, YPF puede voltear y son ley extranjera, YPF le está yendo bien, está bien manejado, tenés Vista, tenés Pan American Energy, tenés una cantidad de empresas que podés comprarle ONs entre 5 y 10, 12% tranquilamente. ¿Ok? CDRs. ¿Y CDR qué? Y a más de 6 meses, porque tenemos todo este tema de qué va a pasar hoy con el contado con liquidizado el CDR está barato. ¿Okay? Hoy con la bolsa americana como está y no sabemos, va a tener volatilidad, se puede entrar en pesos, se puede entrar en dólares. ¿Y qué CDR compraría yo? Y yo compraría CDR de ETF. ¿De qué ETF? Y si me gusta el S&P, compro el S&P. Si me gusta el Dow Jones, compro el Dow Jones.
puedo comprar alguna. Si me gustan las energéticas, tengo energéticas, no compraría del sector financiero de ninguna manera en este momento. Sí compraría probablemente de energéticas o de S&P. Fondo ahorro en dólares. ¿Por qué un fondo ahorro en dólares? Porque esos ON hard dólares los puedo comprar con un fondo que está invertido 100% en activos corporativos argentinos de primera línea, sobre todo ley extranjera, tiene una tasa de 10%. El tema de este fondo, y los que estén invertidos me van a decir que da negativo. ¿Por qué da negativo? Porque el subyacente está en dólar cable o cotiza en dólar cable, y uno entra y sale, el fondo cotiza en MEP, cuando se achica la brecha entre el cable y el MEP, baja de precio por la evaluación, cuando se abre sube, independientemente de que las ON siguen subiendo de precio. ¿Okay? Daniel, te pregunto, ¿ese fondo está evaluado, o sea, se mide MEP. evaluado en pesos o lo miden en dólares? No, está medido en dólar MEP. Y lo expresan el rendimiento en dólar MEP. Claro. El fondo Performance 3 es un fondo también corporativo que está evaluado en pesos, que uno puede comprar en pesos, y acá tiene activos hard dollar, activos UVA, o sea, ONs UVA, tiene activos muy poco avatla, y tiene dólar link. Este fondo, fíjense que rindió, tuvo una TIR del 130%, y se suscribe en pesos, es decir, yo quiero la cartera y no quiero pasarme a dólares. Si quiero comprar obligaciones negociables, una cartera, la compro por acá. ¿Ok? Y esto, acá les voy a pegar el susto, esta yo vos ya la conocés, ¿no? Sí. Bueno, esta es por qué de largo plazo en Estados Unidos y por qué Benjamin Graham y todos hablan de largo plazo en Estados Unidos y entrar siempre. Porque este es un gráfico de largo plazo donde les muestra que si ustedes estaban vivos en 1802 y tenían $1 puesto y lo dejaban en el colchón, hoy tendrían 4 centavos de valor adquisitivo. Si tenían ese dólar, compraban oro, tendrían $3,80. O sea, bien. Y si compraban letras cortas, $200, si compraban bonos, 1.800, pero si se metían en el S&P 500, tendrían con 1.700.000 dólares. Es decir, en el largo plazo, estos son retornos reales después de la inflación. Por eso da negativo el dólar y se acelera a partir que se sale del patrón oro respecto a la crisis del 30. Pero la realidad es, en el largo plazo, siempre la bolsa americana pagó y pagó a través de índices o de fondos de índices y no pegándole a una acción determinada. ¿Okay? Hemos dejado un poco de plazo para preguntas, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Y alguien que quiera hacer alguna pregunta, que la haga por chat, Daniel. Y yo voy a aprovechar y te voy a ir consultando. Los bonos en dólares Sí. argentinos que están para la cachetada, ¿están realmente para la cachetada o vos los ves bajando más todavía? Y de ellos, ¿cuáles Mira, los bonos, vos me estás hablando de los bonos soberanos argentinos, sí, están para la cachetada. La realidad es que los bonos pueden bajar un poco más en la situación que está. Yo te diría que cuando bajen, si llegan a 15, 18, son para comprarlos. El mejor en cuanto a tasa es el GD38. ¿tiene liquidez? Tiene liquidez. Y si no, en el 30 directamente, pero yo preferiría el 38 sobre el 30. O sea, Bien. los que son más grandes, más líquidos, son el 38 y el 30. No me iría ni al 41 ni ninguno de estos, me iría al 38 o al 30. Lo que tiene que ver, esto es, y ya que sacas el punto, esto tiene que ver con el riesgo país. El riesgo país, ustedes saben, tiene que ver con el valor de los bonos. Hoy el riesgo de país está altísimo. Y el riesgo país, ¿por qué nos interesa el riesgo país? Porque eso es algo que tenemos que tener presente. El riesgo de país nos interesa porque es la tasa de descuento que se usa para las inversiones o la tasa de descuento sobre la que van todos nuestros bienes en la Argentina. Entonces, si el riesgo país sube, todas las propiedades bajan, todo el real estate baja, las acciones bajan porque la evaluación de las empresas baja. Pues las empresas no son otra cosa que un flujo de fondos descontado. Y entonces eso hace que baje todo. Entonces, a medida que performe mejor los bonos, va a subir. Lo que decía Wenceslao, que es muy cierto, es que estando a estos precios, por más que tengan una quita de un 50%,
siguen siendo muy interesantes para comprar. Si tienen estómago y los quieren esperar, ya pueden comprarlos. Eh, Yo no los pongo pues para gente más arriesgada o para una porción de la cartera. Sí es cierto que puede bajar un poquito. Si yo estoy comprando, mirando un escenario 2025, 2026, se puede comprar tranquilamente. Hoy la deuda externa argentina de bonos es solamente el 40% del producto, con lo cual no es problemático. Lo problemático es la deuda en pesos y la del fondo se refinancia, así que no es problemática. Bien. Había una pregunta en el chat. Dice, la semana pasada, cuando se disparó el dólar paralelo, se aceleró la devaluación del oficial, teniendo tasas diarias arriba del 100 anual, y jueves y viernes bajó 60-70. ¿Qué ven ustedes sobre la devaluación periódica del oficial? ¿Van a tratar de Mira, seguir la inflación o tratar de estar por encima? los últimos 2 meses estuvo devaluando por arriba de la inflación. Y en realidad debería seguir así por esto que decimos de cortar las importaciones, porque si no, no puedo cortar las importaciones, porque por más que no les apruebes, ustedes saben que muchas importaciones, los pagos de importaciones, están saliendo por recursos de amparo, y los jueces están dando los recursos de amparo, con lo cual ahí tenés una fuga de reservas que no tenés. Entonces la realidad es que la forma de pararlo y de parar importaciones de todo tipo, porque si vos sos un importador, trae cualquier cosa. Es el mejor negocio que tenés. Pero la realidad es que, y si tenés armado todo el rulo de los amparos, le vas a sacar reservas. Entonces, tenés que subir el tipo de cambio. Y no lo pueden subir muy de golpe. Este gobierno no lo veo haciendo una evaluación, pero sí lo veo acelerando la devaluación. Va a decir ese equilibrio, ¿no? Entre no querer, no querer resolver la situación al siguiente gobierno, ni dejársela fácil, pero a la vez, digamos, tratar de ir subiendo algo para que no se le prenda fuego todo antes de que termine el ciclo, me Claro. parece. La cuestión es Haciendo llegar, ¿no es malabares cierto? ahí. Claro, la cuestión es llegar. Y para llegar, algunas cosas hay que hacer, ¿no? Bien, bien, bien. Che, hay muchas emisiones dólar link actualmente, Sí, muchas. Ojalá hubiera muchísimas más. Hay algunas, vamos a decir, emisiones dólar link. Me refiero a privadas, de empresas, sí. que están saliendo a cero. Ahí Emi después tiene otra pregunta para hacerte, Muy aprovechó bien, Emi. están saliendo a cero, a 24, 36 meses. Eso, digamos, hoy ¿quién se lo está llevando? ¿Quién está tomando esas posiciones a 24, 36 Muchos de los meses? fondos. Como están creciendo los fondos de la Requín, se las llevan los fondos. Bien. ¿Y les sirve largas así? 24, 36 meses. Sí, les sirven. Bien. Y están saliendo a cero y no a tasas negativas. ¿Eso da también para que empiecen a salir tasas negativas a medida que se acerque el miedo a la devaluación? ¿O hay otra cuestión ahí de que hay un fino equilibrio entre lo que quieren pagar los fondos y lo que necesitan por las suscripciones de pesos que están recibiendo? No, yo no creo que vayan tasas. Mira, si llegan a necesitar los fondos, tienen que salir a comprar. Y los bonos, Dollar Link, los oficiales, los soberanos, o sea, las letras, las LELINK, están mucho más negativas. Claro, Entonces, ahí está el equilibrio entre si vas a una u otra de acuerdo a cómo esté. Eh, Mientras las LELINK sigan tan negativas, algo negativo pueden ser los corporativos. ¿están recibiendo muchas suscripciones de los Dollar Link? Sí, creció mucho todo el sistema en la última semana. Está entrando mucha plata a los Dollar Link de todo el sistema. Pensá que las empresas no pueden, muchas empresas no pueden comprar dólares porque las sacan del MULC. Entonces, para cubrirse del dólar, terminan metiéndose en los Dollar Link. Bien. Y los instrumentos que vos decías que están más negativos son cortos, ¿no? Obviamente los más cortos están Es todo corto. Sí. todo cortos. ¿Vos hiciste alguna referencia? ¿La dolarización a la mila y es puro humo o hay algo ahí medianamente realizable? La cuestión de la dolarización o no dolarización es el plazo, porque la realidad es, ayer estuvo reunido, por ejemplo,
la gente de Juntos por el Cambio, y lo que hablaban justamente es que si la dolarización se hace al tipo de cambio actual, le da 3.000 de cambio. Pero si yo leo lo que dice Milei no dice voy a hacer la dolarización el día 1. Milei lo que dice es, hay tres etapas. La primera etapa es bajar el gasto público a través de, perdón, no voy a hacer una publicidad de Javier Milei, ¿no? Dice, primero elimino la obra pública con financiamiento del Estado. Entonces, ¿por qué lo hace? Por el tema de la corrupción, que en todo el mundo es la obra pública. Y por segundo punto es, conseguite a la chilena, vos que sos una empresa grande, conseguite la financiación. No está mal, no está mal. Bajaste como el 2% del déficit fiscal. Segundo, lo que dice es, reforma el Estado. Y entonces dice, voy a tener los 8 ministerios que decía la Constitución del 53. Magnífico. Entonces vas a tener mucho empleado público que va a estar enojado. Eso es cierto. ¿Okay? Elimina los privilegios de la política. ¿Qué privilegios, por ejemplo? Y hoy muchos funcionan a nivel de determinados funcionarios, puedes comprar dólar al oficial. ¿Sí? Es decir, las reservas que no podés comprar, las puedes comprar, que vos te dicen que están bajando. Hay funcionarios que las compran el dólar a 2.20, vos lo compras a 4.40. Ok, magnífico. ¿Y por qué? Porque son funcionarios. Entonces, ese tipo de privilegios, ¿no va a poder sacar las jubilaciones de privilegios? Seguramente no. Quiere eliminar las transferencias discrecionales, esos famosos ATN, los adelantos del Tesoro Nacional a algunas provincias, lo quiere eliminar, es decir, se te acabó, esos son varios puntos del producto. Y después quiere bajar todos los subsidios. Ahora van a sacar todos los subsidios de energía, por lo menos a la Ciudad de Buenos Aires en mayo, a los que lo podemos pagar, que está bien. ¿El total de los subsidios van a sacarlo? Sí, nos lo van a sacar de golpe ahora en mayo, por lo que dicen, porque se lo pide el fondo. Reformando el Estado, y tiene varias etapas de esa. Ni siquiera en la primera etapa, no solo no lo dolariza, sino que no saca los planes, es decir, va a limpiar plan. Y recién después, cuando termina de equilibrar la macro, dolariza. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio? No sé. ¿Se puede dolarizar? Sí. Él dice que puede dolarizar o canasta de monedas o lo que sea, todavía no está seguro. Entonces, si se puede hacer, y primero la cuestión es si puedes hacer todo lo demás. Puedes hacer la reforma fiscal, Sí. puedes hacer la reforma previsional, y la Cámara Argentina de la Construcción no hace un lobby tan grande que no puedas eliminar la obra pública. Es decir, hay una cantidad de lobbies que querés tocar. Él dice, no voy a tener más pauta, es decir, no hay más plata para ningún periodista, va a tener todos los periodistas en contra. Pero bueno, si vos lográs, si llegás al gobierno, habiendo así, con todo el periodismo en contra, la Cámara de Construcción en contra, y todos los empresarios público, que maman del Estado, más los empleados públicos, llegaste y lo vas a poder hacer. La cuestión es que llegues y que puedas hacer todo eso. Esa es la realidad. Ahora, olvídate el tipo de cambio nadie está pensando en que terminemos ganando $1 de sueldo. Es una estupidez grande como una casa. Hay un libro de que fue presidente de Ecuador que dolarizó, y el tipo, es un libro así que no leyó nadie, y lo que el tipo dice es que la dolarización lo que permitió es, por un lado, que los gobiernos tengan que tener equilibrio fiscal, pero más importante, que los gobiernos, los políticos, no puedan coimear o no puedan tener problemas de corrupción. ¿Por qué? Porque al no poder emitir, no hay plata para poder ser corrupto, y eso pasa. Ahora si me decís, ¿qué países dolarizaron? Y te ponen todos países chiquitos, pero no nos olvidemos que Italia, Grecia o España eliminaron la inflación dejando de tener una moneda. O sea, no pudiendo emitir más. Es otra manera, porque el Banco Central Europeo, qué sé yo. El Banco Central Europeo, ¿ustedes creen que los griegos, los tanos o los gallegos hacen algo, o que lo maneja Alemania? Lo maneja Alemania, un poco Francia. Es decir, no hay emisión, está muy regulado, y los gobiernos tuvieron que ajustarse, y entonces eliminaron la corrupción y eliminaron la... Entonces, no miremos a Panamá y a Ecuador, miremos a los países grandes. Y pasó. Pero bueno, opinión personal, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Cómo Aclarando. bajaría el próximo gobierno la deuda cuasi fiscal? Estamos del horno. Todas preguntas fáciles te hacen, ¿eh? Bueno, eso, no sé, la verdad, o la refinanciás de largo con algún bono más largo. La mitad de esa deuda está que son como 44.000 millones de dólares o más ya, está en el Estado, en organismos estatales. El problema es que lo vas a hacer pelota. O emitís o la refinanciás de largo. No podés seguir teniendo una deuda que crece a tasas exponenciales, con un crecimiento exponencial, porque se come el país. Lamentablemente hay que pararlo. Es una bola de nieve enorme. Y podés emitir y vas a tener inflación grande por un tiempo, lamentablemente. Sí. Y el futuro del dólar MEP, vos ya algo dijiste, mira, en este momento, con todas estas pisadas, lo ves Yo lo bajo. veo comprar, es decir, comprar. Hoy, Modernet, comprar, porque está muy regalado. Sí. ¿Este gobierno no Bueno, lo va a hacer? No, este gobierno tiene que llegar. Es decir, si vos estuvieras en el gobierno, ¿sí? Estarías pensando, y pensá con mentalidad de político, no tu mentalidad. ¿Vos quisieras que el país ande mejor o que vos llegues hasta el final y tengas posibilidad de ganar elecciones? Yo creo que es la segunda. Es decir, lo que hizo el gobierno anterior de reperfilar la deuda en pesos fue una locura. Es decir, no podés reperfilar la deuda en pesos siendo gobierno si querés ganar las elecciones y no tenés ningún plan superador. ¿Okay? clarísimo, 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 Daniel. Lo último, te pregunto lo último y ya vamos cerrando. Los bonos duales, ¿cómo los ves? Que por ahí los nombraste. Yo los bonos dólares los veo bien, los veo perfectamente. También la tienen que cambiar, porque eso de que llega un momento que decís, ok, emito ajustes SER, emito ajuste dólar link, dólar oficial, magnífico. Como no sé qué quieren, el mejor de los dos, para aquellos que... para el emisor es más grave todavía, es decir, es lo primero que deberían hacer algo. Pero sí, los bonos del dólar, hasta las PASO vienen fantásticos. Yo dudo que también las PASO, el gobierno anterior, cuando tuvo el problema de las PASO, fue cuando salió a hacer reperfilar todo. Hay que ver cómo salen las PASO, pero dudo que este gobierno cambie algo entre las PASO y las elecciones. Pero bueno, lo veremos el mes que viene. Pero yo no veo que directamente diga, no, vamos a arreglar la macro para el próximo. Sí, sí, no. Nadie, todos coincidimos que no vemos esa situación. Y vamos con la última que pregunta Esteban, sector bancos, ¿cómo los ves para las PASO? Bueno, o algo Los dijiste a nivel bancos acá no internacional. compraría. El sector, los bancos no están teniendo buenos números en Argentina, ¿no? Los bancos no están teniendo buenos números. Yo no invertiría en acciones de bancos. A los bancos siempre los ayudan, no los van a dejar caer, eso te lo por seguro. Pero no son acciones que van a tener una buena performance, porque los resultados, cuando aumentan resultados, no van a ser buenos. Bien, excelente. Bueno, Daniel, gracias nuevamente por tu tiempo y en un mes nos volvemos a encontrar y volvemos a actualizar un poco toda la info. Gracias, Wenceslao, y gracias a todos. Que tengan muy buen día. Hasta Bueno, luego. gracias a todos y la charla va a quedar en tiendafinanzas.com.ar, seguramente van a recibir un mail después. Gracias, Daniel, nuevamente. Chao, chao.